Él lo hizo. Lo hizo sin palabras, sin tocarme, sin acercarse demasiado. Lo hizo con una mirada. Una que no venía de mi esposa. Y fue suficiente para que todo empezara a tambalearse dentro de mí. Antonio tenía 40 años y llevaba más de 10 casado con Laura. Vivían en Zaragoza. La relación, que antes fue cómplice y serena, se había transformado en un intercambio silencioso de frustraciones. Las discusiones eran frecuentes y agotadoras. Incluso tras meses de terapia, nada cambiaba. Por eso decidieron pasar un fin de semana en una posada de los Pirineos, cerca de Jaca. El plan era simple, alejarse del ruido cotidiano para ver si algo podía salvarse. Salieron un viernes al amanecer. La carretera estaba despejada. Laura dormía por momentos mientras Antonio conducía con música baja. Al llegar, la posada los recibió con la calma típica de la montaña. Había nieve en los techos y luces navideñas por todos lados. El ambiente parecía perfecto para recuperar algo que, en realidad, ya no sabían si seguía vivo. Esa primera noche cenaron en un restaurante cercano. Hablaron poco. Ambos sabían que lo intentaban, pero no era fácil. Al volver, Laura dijo que quería descansar. Antonio, en cambio, necesitaba estar solo unos minutos. Bajó al bar de la posada y se sentó en una esquina. Fue allí donde lo vio. Un hombre, también de unos 40, estaba solo con una copa. Tenía una expresión tranquila. No hizo nada, pero cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó. No fue provocador ni evidente, pero Antonio sintió una incomodidad que no era rechazo. Se obligó a mirar hacia otro lado, pero ya no podía dejar de pensar en él. Volvió a la habitación en silencio. Laura dormía. Se acostó sin hacer ruido, pero tardó en cerrar los ojos. En su mente, aquella mirada seguía intacta. Y lo perturbaba más de lo que debería. A la mañana siguiente, bajó a desayunar antes que su esposa. Lo vio de nuevo. El hombre del bar estaba sentado junto a una ventana. Esta vez, al notar la presencia de Antonio, levantó la mirada con un gesto breve. No sonrió. No saludó. Solo reconoció su presencia. Antonio sintió el mismo desconcierto de la noche anterior. Eligieron mesas separadas. Ninguno se acercó. Laura bajó minutos después y desayunaron juntos. Hablaron del clima, de las actividades en la nieve. Intentaron aparentar normalidad. Pero Antonio, por dentro, estaba inquieto. Y no entendía por qué. Esa noche, repitieron la rutina. Cena tranquila, silencios entrecortados, mirada perdida. Al volver a la posada, ella subió directo a la habitación. Él decidió quedarse unos minutos en recepción. Y allí apareció otra vez. El hombre del bar estaba sentado leyendo. Esta vez levantó la vista y asintió con amabilidad. Antonio, por impulso, se acercó y se sentó en un sillón cercano. No hablaron. Solo compartieron silencio durante algunos minutos. El otro hombre se levantó primero, deseó buenas noches y se marchó. Antonio respondió con un gesto, sin decir nada. Pero sintió que algo había cambiado en él. Durante el tercer día, coincidieron en una actividad organizada por la posada. Una caminata guiada por la nieve. Laura no quiso participar. Antonio fue solo. El hombre también estaba en el grupo. Esta vez, al caminar cerca, comenzaron a hablar. Su nombre era Óscar. Era de Barcelona, también había llegado solo. La conversación fue fácil. Nada comprometido, pero fluido. Hablaron de viajes, de libros, de la calma que ofrece el invierno. Antonio no mencionó a su esposa. Óscar no preguntó. Ninguno necesitaba detalles. Lo que los unía en ese momento era la sensación de haber encontrado algo inesperado en un lugar donde no buscaban nada. Al volver a la posada, cada uno tomó su rumbo. Esa noche, Antonio no bajó al bar. Laura quería ver una película y él accedió. Pero su mente no estaba allí. Seguía pensando en Óscar. En su voz tranquila. En la facilidad con la que habían conectado. No era atracción física, o al menos eso quería creer. Era algo más sutil. Más confuso. Esa madrugada no durmió. Miró el techo durante horas. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si lo que sentía era suyo o si simplemente había dejado de ignorarlo.
Porque a veces, no es lo que otros hacen. Es lo que uno mismo decide ver. Lo que él hizo fue quedarse. Y fue ese simple acto, su presencia constante y medida, lo que empezó a mover algo profundo dentro de Antonio. Nada había sido dicho, pero la conexión entre ellos crecía, silenciosa y firme, como una verdad que no necesita explicación. El cuarto día comenzó con una nevada intensa. Las actividades al aire libre fueron canceladas. La mayoría de los huéspedes se refugiaron en la sala común, donde la chimenea ardía con fuerza. Laura decidió aprovechar el tiempo para leer en la habitación. Antonio, buscando despejarse, bajó solo. No fue sorpresa encontrar a Óscar allí, sentado en el mismo sillón de las noches anteriores. Esta vez, cuando Antonio se acercó, Óscar lo invitó con un gesto leve a sentarse junto a él. No hablaron enseguida. El sonido de la leña crepitando llenaba el espacio. Finalmente, fue Óscar quien rompió el silencio. Preguntó por la ciudad de donde venía, cómo era su día a día. Antonio respondió con frases breves, pero sinceras. Se notaba que no estaban conversando como desconocidos, sino como dos personas que ya habían cruzado una línea invisible, aunque todavía no lo reconocieran. Antonio no sabía si se estaba dejando llevar o simplemente estaba cansado de resistirse. Sentía una extraña mezcla de paz y ansiedad al estar con Óscar. No había ningún gesto fuera de lugar, nada físico que pudiera malinterpretarse. Pero el lenguaje entre ellos no necesitaba más que miradas y pausas largas. A veces, la conexión emocional puede ser más fuerte que cualquier contacto. Esa tarde, al volver a la habitación, Laura notó que Antonio estaba diferente. No lo cuestionó. Solo lo observó. Él evitó su mirada. Sentía culpa, aunque sabía que no había hecho nada. Pero la culpa no siempre necesita acciones. A veces basta con los pensamientos. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura mencionó que pensaba subir sola al mirador. Antonio aprovechó para quedarse en la posada. Y no tardó en ver a Óscar en el pasillo. Cruzaron palabras cortas, casi como una rutina que ya se había vuelto íntima. Decidieron sentarse en la biblioteca. Allí, entre estanterías y luz tenue, la conversación se volvió más personal. Antonio habló por primera vez de su matrimonio. Sin detalles, pero con sinceridad. Dijo que se sentía perdido, que no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió libre. Óscar lo escuchó con atención, sin juzgar. Luego compartió que también había pasado por una relación larga, que conocía el desgaste que puede surgir cuando uno deja de preguntarse si es feliz. No hubo consejos, ni promesas. Solo comprensión. Al despedirse, Óscar colocó su mano sobre el brazo de Antonio brevemente. Un gesto suave, sin segundas intenciones, pero que lo estremeció. No por lo que implicaba, sino por lo que despertaba. Esa noche, Antonio salió a caminar solo por los alrededores de la posada. La nieve caía en silencio. Cada paso se sentía como una decisión. Pensaba en Laura, en su vida, en los años compartidos. Pero también pensaba en Óscar. En cómo una presencia ajena podía hacerlo reflexionar tanto sobre su propia identidad. No era solo una atracción. Era la posibilidad de aceptar que había partes de sí mismo que nunca se había permitido explorar. No se trataba de un tercero. Era él mismo, enfrentándose a una versión desconocida de quien creía ser. Al volver, Laura dormía. Antonio se quedó un momento en la entrada de la habitación, observándola. Sintió ternura, pero también una distancia imposible de negar. Sabía que algo estaba cambiando dentro de él. No sabía a dónde lo llevaría. Pero entendía que seguir fingiendo ya no era una opción. La nieve seguía cayendo. Y con cada copo que tocaba el suelo, sentía que una capa de su pasado también se disolvía. Lo que estaban haciendo no era una traición, sino una verdad que durante años había estado esperando ser mirada de frente. Lo que él hizo, sin siquiera saberlo, fue darle a Antonio la claridad que llevaba años evitando. No se trataba de Óscar como persona, sino de lo que representaba. Era la grieta por donde empezaba a entrar luz en una vida construida sobre la idea de lo correcto, de lo que se esperaba, no de lo que se sentía. El día amaneció con cielo despejado. La nieve aún cubría el paisaje, pero ya no caía. Antonio despertó temprano. Laura seguía durmiendo. Bajó sin hacer ruido, como si no quisiera perturbar nada más de lo que ya estaba fracturado. En la sala común no había nadie, salvo Óscar, que leía en el mismo rincón de siempre.
Se saludaron con un gesto leve. Antonio se sentó cerca. Esta vez hablaron poco. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era espacio. Uno que permitía respirar sin explicaciones. Después de un rato, Óscar se levantó para prepararse un café. Le ofreció uno a Antonio, que aceptó. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras esperaban que la cafetera terminara, Óscar le preguntó algo inesperado: ¿has pensado en ti últimamente? No en lo que debes hacer. En lo que realmente quieres. Antonio no respondió enseguida. La pregunta golpeó más de lo que esperaba. Él llevaba años evitando pensar en lo que deseaba. Porque cada vez que lo hacía, sentía que traicionaba algo. A Laura. A su historia. A la imagen de sí mismo que había construido. Más tarde ese mismo día, salieron a caminar juntos. Fue una idea espontánea. Laura había preferido quedarse leyendo. Nadie lo sabía, pero para Antonio era la primera vez que hacía algo así. Elegir conscientemente pasar tiempo con alguien que removía su mundo desde adentro. Hablaron de sus vidas, de lo que les había dolido, de lo que nunca habían dicho. Antonio confesó que sentía miedo. No de lo nuevo, sino de aceptar que lo viejo ya no funcionaba. Óscar no lo empujó. Solo escuchó. Su respeto fue lo que más desarmó a Antonio. Al regresar, Laura lo esperaba con una expresión neutra. Le preguntó cómo le había ido. Él contestó que bien, que había salido a despejarse. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y eso pesaba. Esa noche, la tensión creció. Durante la cena, Laura notó que Antonio estaba ausente. No se trataba de un enojo, sino de algo más difícil de asumir: la desconexión. Ella intentó conversar, pero él apenas respondía. En un momento, ella preguntó directamente si él estaba bien. Él dijo que sí. Pero ni siquiera intentó sonar convincente. Era evidente que algo pasaba. Al volver a la habitación, Laura se encerró en el baño por un rato. Antonio aprovechó para salir al pasillo. Bajó al vestíbulo buscando aire. Allí se encontró con Óscar otra vez. Se sentaron en un rincón apartado. Esta vez la charla fue breve. Antonio dijo que no sabía qué hacer, que sentía que todo se derrumbaba. Óscar le dijo que a veces, lo más difícil no es elegir, sino dejar de mentirse. Cuando subió de nuevo a la habitación, Laura ya estaba acostada. Antonio se sentó en la orilla de la cama, sin decir nada. Ella lo miró, en silencio. Sabía que algo se acercaba. Tal vez no el final definitivo, pero sí el inicio de una verdad que no podrá diagonal U00 eda ocultarse mucho más. Esa madrugada, mientras ella dormía, Antonio permaneció despierto. El reloj avanzaba lento. Cada minuto parecía traer una pregunta nueva. Él no sabía si quería separarse, ni siquiera si quería estar con Óscar. Pero sabía que no podía seguir negando lo que sentía. Ya no. Porque lo más devastador no era la duda. Era la certeza que se abría paso, callada, como la nieve que se derrite sin hacer ruido. Y esa certeza exigía una decisión. Una que ya no pedía permiso. Lo que él hizo esa noche fue elegir no huir. Y esa decisión, tan silenciosa como firme, fue el verdadero punto de quiebre. Antonio llevaba días flotando en una tormenta de pensamientos. Sabía que había algo creciendo dentro de él, pero hasta entonces había logrado mantenerlo bajo control. Hasta esa noche. Era sábado, el último día en la posada. El aire tenía ese sabor melancólico que acompaña el final de algo. Laura había propuesto ir a cenar temprano. Quería cerrar el viaje con algo que se pareciera a un buen recuerdo. Antonio aceptó. Fueron a un restaurante del pueblo. La comida fue correcta. La conversación, medida. Hablaron del clima, de la decoración navideña, de lo bonito que se veía todo bajo la nieve. Pero nada de lo que realmente importaba se dijo. Al regresar, en el vestíbulo de la posada, Laura dijo que subiría a dormir. Estaba cansada. Antonio asintió, pero no se movió. Dijo que necesitaba caminar un poco, tomar aire. Ella no insistió. Tal vez ya sabía que él no volvería a la habitación tan rápido. Antonio salió por la puerta lateral de la posada. Caminó por los alrededores, siguiendo un sendero apenas iluminado por las luces del jardín.
Necesitaba pensar. Respirar. Sentir. Y en esa búsqueda lo encontró. Óscar estaba allí, apoyado contra la barandilla de madera, mirando el paisaje en silencio. Se saludaron sin palabras. Se quedaron un rato observando el valle cubierto de nieve. La noche era clara, fría, pero no incómoda. Antonio sintió que no podía seguir fingiendo. No con él. No consigo mismo. Comenzó a hablar. Le contó que se sentía dividido. Que no sabía qué hacer con todo lo que había descubierto esos días. Que tenía miedo, no del juicio de los demás, sino de la idea de traicionarse otra vez por costumbre. Óscar escuchó sin interrumpir. Solo al final respondió, con voz tranquila, que no esperaba nada. Que no quería confundirlo. Que solo valoraba lo que habían compartido. Y que, si eso ayudaba a que Antonio se encontrara, ya era suficiente. Ese gesto de comprensión fue lo que terminó por desarmarlo. Porque no era una declaración ni una propuesta. Era aceptación. Antonio sintió un nudo en la garganta. No lloró, pero por dentro algo se aflojaba por primera vez en años. Volvieron a entrar a la posada. No fueron a ninguna habitación. Se quedaron en la sala común, cerca de la chimenea. Hablaron durante horas. De infancia. De miedos. De caminos no tomados. No hubo caricias, ni promesas. Solo dos hombres compartiendo una noche que, sin ser extraordinaria, marcaba un antes y un después. A la madrugada, Antonio subió en silencio. Laura dormía profundamente. Él se sentó al borde de la cama. Miró sus cosas ya guardadas, listas para partir al día siguiente. Miró a su esposa, a quien había amado sinceramente. Y comprendió que el amor no siempre se rompe con gritos o traiciones. A veces solo se transforma hasta volverse irreconocible. Esa noche no durmió. No por culpa, sino por claridad. Lo que había sentido con Óscar no era una amenaza. Era un espejo. Uno que le mostraba quién era realmente, más allá de las estructuras, las etiquetas y los años vividos en automático. La nieve seguía cubriendo todo, como si el mundo hubiera decidido guardar silencio también. Y en ese silencio, Antonio tomó una decisión que no gritó, no escribió, no anunció. Solo la dejó asentarse dentro de él como una verdad que ya no podía ignorar. Porque lo que él hizo esa noche no fue elegir a otro. Fue empezar a elegirse a sí mismo. Lo que él hizo al regresar no fue huir, ni mentir, ni esconder lo vivido. Fue algo más valiente, enfrentarse. A su vida, a su historia, a sí mismo. El viaje había terminado, pero las preguntas que despertó no desaparecían con el paso de los días. Ya en Zaragoza, la rutina volvió como un peso familiar. Laura y Antonio desempacaron en silencio. Ninguno mencionó el viaje, ni lo que no se dijo durante esos días. Era como si ambos supieran que algo se había quebrado, pero no se atrevieran aún a nombrarlo. Antonio intentó recuperar cierta normalidad. Iba al trabajo, saludaba a los vecinos, cenaba con su esposa. Pero cada noche se acostaba sintiendo que estaba traicionando una parte de sí mismo. No por lo que había vivido con Óscar, porque entre ellos no hubo actos, solo verdades, sino por seguir fingiendo que no había cambiado. Durante los siguientes días, intentó escribir sus pensamientos. Quería entender lo que sentía. No se trataba solo de identidad, ni de orientación. Era más profundo, era sobre honestidad. Sobre mirar de frente lo que llevaba años evitando. Una tarde, mientras Laura salía a hacer unas compras, Antonio encontró en su bandeja de entrada un mensaje de Óscar. No decía mucho, espero que hayas llegado bien. Gracias por compartir ese tiempo conmigo. Cuídate. Antonio lo leyó varias veces. No respondió enseguida. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entender qué significaba ese cierre, esa calma. Finalmente, respondió con sinceridad. Le agradeció por escucharlo, por no presionarlo, por mostrarle una parte de sí mismo que había enterrado. Le deseó lo mejor, sin promesas ni finales abiertos. Cerró el correo con su nombre, sin más. Esa misma noche, Laura lo encontró sentado en el sofá, pensativo. Se sentó a su lado. El silencio se prolongó por unos segundos, hasta que ella habló. Dijo que sabía que algo había cambiado. Que lo sentía distinto desde el viaje. Y que, aunque no entendía del todo qué pasaba, merecían hablar con la verdad.
Antonio la miró a los ojos. No fue fácil. Pero habló. No entró en detalles, ni mencionó nombres. Solo dijo que se sentía desconectado, que había pasado mucho tiempo ignorando partes de sí mismo, y que ya no podía seguir viviendo así. No supo si usó las palabras correctas, pero no mintió. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió libre al hablar. Laura no lloró. Solo asintió lentamente. Dijo que también lo había sentido. Que no sabía qué iba a pasar, pero que merecían vivir vidas auténticas, aunque eso significara caminos separados. No hubo drama. Solo comprensión. Y eso dolió más que cualquier grito. Días después, Antonio se mudó a un pequeño apartamento. No fue un cambio radical, pero fue el inicio de algo nuevo. No volvió a ver a Oscar, al menos no por ahora. No lo buscó. Porque entendió que lo importante no era continuar esa historia, sino lo que ella le dejó, la certeza de que había partes de su vida que aún podía descubrir, y que ya no tenía que esconderse. Con el tiempo, comenzó a reconstruirse. A conectar con personas nuevas, a mirarse al espejo sin evasivas. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de soledad, de miedo. Pero cada paso que daba era propio. Y eso bastaba. Lo que él hizo, al final, fue mirarse de verdad. Reconocer su reflejo sin temor. Y en ese acto, tan simple como poderoso, encontró algo que llevaba años buscando: paz.